Bienvenidos a un episodio más de Masters of Marketing, el podcast de MMA. El día de hoy tenemos una conversación muy interesante, la verdad, porque nos van a compartir sus experiencias, creatividad, innovación. Y bueno, pues les presento a Caroline Miranda, directora de marketing de Tramontina, México. Y también tenemos a Fabián Menéndez, director de Medios México. Bienvenidos, por favor, muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a comenzar platicando cómo ven el marketing actualmente. Ha cambiado muchísimo después de la pandemia. Somos otro mercado totalmente distinto, así que adelante. Sí, pues muchas gracias a todos. Un saludo a quienes nos escuchan, nos ven. Y sí, definitivamente es un nuevo mundo, ¿no? A explorar, a seguir explorando. Se cambian los canales, se cambian las herramientas y se cambian también la actitud del consumidor, ¿no? Entonces, a nosotros nos toca como profesionales de marketing, como muchos del mercado, estar siempre actualizándonos y buscando, ¿no? Cómo hacer diferente, ¿no? Totalmente. Lo que nos pasa en ese sentido es un gran desafío. Es encontrar a las audiencias en lugares muy específicos, muy de nicho, y estar todo el tiempo atrás de los intereses, los gustos. Es muy difícil y apasionante en el mismo sentido, ¿no? Oigan, platíquenos ustedes como expertos cómo es que ha ido evolucionando esto, pero también cómo ustedes han comprendido este cambio, este comportamiento que ha ido evolucionando, si bien hacia lo digital, pero también tenemos muchas experiencias de compra que ya platicaremos más adelante, que no se pierden, que siguen siendo súper importantes. Pero, ¿cómo han visto esta evolución de la gente? Mira, en esto mismo que te digo de la subsegmentación y nichos de consumo, lo voy a llevar a un caso práctico, ¿no? Cómo el consumo audiovisual hoy ha cambiado significativamente, desde donde teníamos un consumo en televisión de muchas horas, ahora nos cuesta encontrarlo dentro de plataformas de streaming o de OTT o mismo de la televisión, en diferentes momentos y lugares. Y una de las complicaciones más relevantes es no tener un desperdicio o una saturación de impactos, ¿no? Trabajar de forma adecuada la segmentación de los anunciantes o del perfil en sí para no saturar con duplicidad de audiencia y crecer el reach. Es muy difícil en ese sentido ir trabajando, ¿no? Hay formas de cómo hacerlo. Hay formas de cómo trabajar diferentes horarios, diferentes días de la semana, diferentes momentos de consumo y también diferentes plataformas en particular. Y ese es un poco el desafío que vamos llevando adelante. Sí, y complementando un poco que dice Javi, yo diría que si hacemos una comparativa, ¿no? De lo que va cambiando, bien mencionado, de los medios tradicionales y hoy viendo las plataformas de streaming, de video on demand, no solo tú puedes hacer la segmentación, pero si comparado con antes tenías un único mensaje enviado, ¿no? A un comercial, a tele abierta, y la verdad los resultados que captabas era muy volcado hacia las ventas, ¿no? Entonces tenías un largo periodo y hasta las ventas, ¿no? Hoy tú puedes medir tiempo de visión cuánto tiempo pasaron viendo un comercial, cuánto tiempo reaccionaron, si lo saltaron, y más allá, ¿no? de los horarios, es justo esta, que también creo que es importante después platicarnos un poco del 360, de cómo la audiencia también nos da esta retroalimentación, ¿no? Audiencia que futuramente se vuelve un consumidor, ¿no? Quizás, ojalá, ¿no? El sueño de todo profesional de marketing, un brand lover, ¿no? Uh-huh. Y puedes, pues, captar toda esta información después con redes sociales, con investigaciones, con toda la información que la propia audiencia te lo da después, ¿no? Entonces, creo que esto es una de las partes más relevantes donde, pues, es y de regreso, ¿no? Y que te puede alimentar para mucho más contenido y mucho más creatividad, ¿no? Ahora les voy a poner una pregunta interesante. ¿Era más fácil o era más difícil hacer antes este tipo de experiencia, de esta comunicación, de enviar el mensaje, que la actualidad, o ahorita también nos enfrentamos con retos? Mira, te podría decir que sí era más fácil, pero no más eficiente.
en base a lo que decía Caroline, una vez identificada esa hipersegmentación, esa duplicidad, es encontrar el camino del mensaje adecuado, ¿no? Claro. Eso no teníamos esa posibilidad antes. Era un tiro masivo y teníamos seguramente mucho desperdicio de audiencia. Hoy, al ser mucho más hipersegmentado, tenemos la posibilidad de darle el mensaje adecuado a cada uno, no solamente a cada uno, sino en el momento adecuado. O a la mañana, o en las tardes, o en las noches, o en el fin de semana, o en cercanía a un punto de conversión, que es muy relevante en ese sentido. Sí, exacto. Y es eso, era como un tiro, ¿no? Muy abierto, donde tú lo que lograbas era a gran escala y la verdad, cuando tenías tus resultados, era con base en suposiciones, ¿no? Más bien. Y hoy no, hoy necesitas no solo la retro tienes casi que en tiempo real la reacción de tu consumidor, de tu público objetivo, pero con base en cada canal lo puedes segmentar y digo segmentaciones de varias formas, ¿no? De varias, no solo audiencias y horarios, pero también el nivel de comunicación que puedes dar y el detalle que puedes dar a cada canal. Ahora, hace un momento lo mencionaban, pero es muy importante que pongamos en contexto qué significa y también cómo se está ocupando esta herramienta del 360, ¿no? Que es tan importante, que genera toda una experiencia, no solamente para las personas que van a recibir nuestro mensaje, sino también para quienes las crean. Platícanos del 360, por favor. Sí, yo diría que más que nada hacer un 360 no es estar en todo, ¿no? Porque así como tanto como agencia o como profesional de marketing dentro de una empresa, tú tienes un presupuesto que siempre va a ser limitado, ¿no? Entonces, una vez que tú tienes esa información previa de tu audiencia, tu objetivo en este momento, las etapas de tu campaña, pues ahí ese es el marketing 360, es donde tú puedes direccionar tus inversiones, tus recursos a los canales que te importan, porque muchas veces pensamos que el 360 es poner todo tu presupuesto en todos los canales y de ahí hacer con que todo va orquestado, pero es muy difícil. Tenemos un calendario, a veces suena muy bonito, ¿no? Y quisiera todos tuviéramos presupuesto para todo, para teleabierta, para video on demand, para embajadores, a veces hay que elegir, ¿no? Dónde poner tus, ¿cómo se dice? Los huevitos, ¿no? Los huevitos sí, en la canasta adecuada. Y a veces toca una etapa de la campaña poner más en un canal, otra etapa un poco más en otro canal, y uno va retroalimentando el otro, pero creo que lo más importante es no dejar también de adaptar esta comunicación a tu consumidor final. Exacto, y ese mismo 360 que se adecúa en los medios, también lo tenemos que llevar a la trazabilidad de la experiencia, ¿no? Encontrarnos en el punto de venta, que el canal online esté funcionando correctamente. Y hoy lo que podemos hacer con todo esto también es medir la trazabilidad del impacto a la conversión. Eso nos permite hoy poner en cuestionamiento la eficiencia de cada uno de los medios, de cada uno de la creatividad, de cada uno de los puntos de contacto y entonces actuar en consecuencia, ¿no? Seguir avanzando por ese camino, replantear la estrategia, cambiar una creatividad y hacer que ese 360 desde lo audiovisual o lo de la imagen o el punto de venta tengan un sentido lógico y una trazabilidad en impacto con el consumidor. Oigan, mencionaron algo muy importante que es cuando tenemos presupuesto se puede hacer maravillas, pero ¿qué pasa cuando no? Y ahí entra la cuestión de la creatividad, lo online, lo offline, que también puedes estar manejando. Ustedes como un par de personas tan creativas, ¿cómo es que se resuelve esto, no? ¿Cómo se resuelve en el camino, pues para seguir teniendo esta solución integral? Sí, yo diría que por el advento de las redes sociales y que la propia red social es no solo el canal, pero también la herramienta y tienen sus orquestadores que son los propios creadores de contenido y los consumidores, es donde se crea el contenido orgánico, ¿no? Entonces el contenido orgánico, más allá de ser algo que no requiere tanta
producción pero sí se requiere planeación. Es algo que viene a cambiar mucha cosa, ¿no? Que vino a cambiar mucha cosa para eficientar y hacer lo que antes hacía la tele abierta, los grandes tirajes, ¿no? Sí. Que el tiro masivo, pues si tú tienes creatividad, sí puedes aprovechar de contenido orgánico muy fácilmente. Totalmente. Y ese contenido orgánico viene llevándolo a los medios totalmente de la mano y alineado con la evolución natural de los medios. Antes hablé de la televisión, ahora puedo hablar específicamente del outdoor o del digital outdoor home o del indoor y cómo podemos hipersegmentar la comunicación a cercanía a un punto de venta, a un espacio de entretenimiento, en diferentes situaciones. Entonces, ese contenido creado adecuadamente por la marca o por algún influencer puede estar asociado a un vínculo de trazabilidad del consumidor. Es la sinergia que hay que hacer y muchas veces esto te permite, con poco presupuesto y con una buena planificación y estrategia de subsegmentación, aparentar que tu presupuesto es mucho mayor. Claro. Claro. Ahora, va esto dirigido para ti, Fabián. En el caso, ustedes como agencia, ¿cómo acompañan a Tramontina para que llegue y logre transmitir ese mensaje que se está creando desde la empresa y que logre impactar y enamore a las personas? Exacto. Es un trabajo en conjunto en lo cual, entendiendo el perfil del consumidor, no en este mercado sino en otros, y entendiendo cómo lo podemos llevar al mercado mexicano, entender cómo es el consumo de los medios, cómo es el actitudinal en cada uno de los subsegmentos. Hoy no trabajamos con un target. Hoy un target genérico de planificación tradicional se transforma en 6, 8, 14 targets internos porque tenemos que subsegmentar por edades, segmentar por nivel socioeconómico. Hay que hacer un trabajo muy en profundidad en ese sentido para entender el target genérico, cómo lo voy a impactar en cada uno de los espacios. Entonces es un trabajo que llevamos adelante para después crear a través de la agencia creativa las piezas adecuadas para esa subsegmentación, ¿no? Que es lo que va para cada una de las plataformas, para cada uno de los subsegmentos, para cada uno de los medios. Es un lindo desafío, trabajoso, pero cuando, como es este caso, cuando con la marca tenemos una visión clara, una perspectiva 2, 3, 5 años y sabemos a dónde vamos con innovación, con productos específicos para el mercado mexicano, se hace mucho más fácil el trabajo desde nuestro lado. Ahora, Caroline, de este lado, también nos hemos dado cuenta, en especial Tramontina todavía tiene esta parte que genera la experiencia de ir a ver los productos de manera física. Y ya lo habíamos comentado en algún momento. De repente todavía ir, conocer, ver de manera en un espacio, en un spot, tener los productos, sigue siendo algo que llena todos los sentidos de tus compradores. ¿Ustedes cómo resuelven esta parte? Sí, la verdad, la Tramontina, ¿no? Como una marca pues muy reconocida de productos para el hogar, y hablando específicamente, ¿no? de esta campaña que tuvimos Medios como aliado, ¿no? En esta campaña fue definitivamente sí, ¿no? La experiencia en punto de venta es importante porque hablábamos de un producto, ¿no? Específicamente de productos de acero inoxidable, ¿no? Que dentro del mercado mexicano no tiene el alcance que en otros países, principalmente comparado en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo hacemos que este comportamiento del consumidor cambie hacia el material que usualmente consume, ¿no? Y estamos hablando de prácticamente toda la población mexicana que consume un tipo de material y que tiene que queremos que se mueva o que pase a probar otro tipo de material, ¿no? Y entonces definitivamente tocarlo, sentirlo, verlo, ver el punto de venta lleno es crucial. Entonces, preparatorio a esta etapa, el marketing tiene que estar muy alineado con otras áreas de la compañía, porque no sirve, la verdad,
que una campaña tenga el tamaño que tenga, o que sea mínima o gigante, si no existe el producto en punto de venta en gran abasto, ¿no? A lo que propones, ¿no? No quiero hacer una campaña 360, pero quiero ir a grandes medios, quiero estar en todos los out of homes al lado de un autoservicio específico, si dentro de este autoservicio no hay el producto. Entonces, otras áreas tienen que estar involucradas desde meses, yo diría hasta que semestres antes, ¿no? Y tener un buen aliado comercial junto contigo, porque es decir, también una marca como tal que tiene que vender sus productos y llegar hasta el consumidor final, tiene que cerrar la cuenta, ¿no? Entonces yo regresando otra vez a quien paga las cuentas de todo y para impulsionar más ventas, tienes que tener un aliado comercial junto contigo. Entonces el primer punto es la planeación de abasto, ¿no? De toda esta red donde yo quiero que el consumidor, y si yo sé que para el consumidor es importante tocar el producto, o hasta en el punto de venta tener una demostración de cómo funciona esta olla, que la olla no se pega, que es eficiente, ¿cómo lo hago si no hay, ¿no? El producto ahí para su consumo inmediato, ¿no? Ahora viene la parte interesante porque, bueno, pues si bien así como hemos evolucionado en los mensajes, también hemos evolucionado en el contenido y hoy nos encontramos a que muchos influencers hacen pues estos videos, estas reseñas, estos paso a paso de cómo hacer mi receta favorita utilizando Tramontina, ¿no? En este caso. Pero viene el aliado fundamental que es la inteligencia artificial. ¿Ustedes cómo trabajan de la mano con la inteligencia artificial? Voy. Mira, es muy interesante. Hoy lo que te permite, va evolucionando, ¿no? No es el caso de Tramontina, pero para algunas marcas, esta evolución natural de los influencers hoy está generando que empecemos a construir desde el mundo de la comunicación avatars, influencers digitales, con perfiles y características de cómo nosotros, las marcas, queremos que le hablen a un consumidor. Esa es la evolución en la que viene, ¿no? Hoy lo que nos permitía hasta hace, y nos sigue permitiendo actualmente, es poder entender a partir de métricas de inteligencia artificial cómo un contenido es relevante o no, a partir de qué momento cae la intensidad del mensaje y cómo mejorarlo en una postproducción para tener un incremento a lo largo de ese mensaje, ¿no? O palabras clave, o situaciones, o mensajes que pueden hacer sostenible ese interés del consumidor. Muy relevante lo que hoy nos aporta la inteligencia artificial para evolucionar en la comunicación. Y de este lado, Caroline, en cuanto a Tramontina, ¿qué les aporta la inteligencia artificial también sobre las necesidades de consumo de la gente? Claro, viendo desde el punto de vista de producción y planeación del equipo, ¿no? Como tal, dentro de las campañas y pues la rutina, se incentiva muchísimo el uso de las herramientas que tengan este tipo de mecanismo, ¿no? Y nosotros creemos que la inteligencia artificial, ella sirve para liberar tiempo, ¿no? Para que nosotros tengamos el tiempo de creatividad, ¿no? Disponible y lo utilizamos desde análisis de datos para que después pues un cerebro humano pueda verlo y analizarlo como estrategia, ¿no? Y así como creemos que la inteligencia artificial tiene que facilitar, la verdad, no tiene que sustituir. Suena medio cliché que todo, ¿no? Que se ha hablado muchísimo de eso, pero es verdad, es utilizar. Nosotros como marketing, pues literal, yo podría decir que al día utilizamos entre aplicaciones, herramientas y no sé, entre decenas al día, ¿no? Sí. Y es saber utilizarlas e integrarlas en el día. No hay problema, la verdad, si un copy, si su raíz es generada desde una herramienta de la inteligencia artificial, siempre y cuando tú das la información correcta y sabes distinguir qué es un bueno y qué es un malo, ¿no? Y es eso que te hace como diferente en el profesional. Y viendo también hacia el consumidor, el nivel de escala de producción de contenido, ¿no? Adaptado, tanto orgánico, en redes o variaciones del mismo contenido, se puede no hacer con inteligencia artificial, ¿no? A niveles justo de copies, de adaptaciones de imágenes, hasta de subtítulos, ¿no? Cosas así, hablando cosas sencillas que
facilitan el día a día del profesional y sin duda, pues, hay que estar siempre abiertos para utilizarlos y probarlos. Porque Totalmente. Siempre hablo con el equipo y con los clientes en el mismo sentido. Hoy es muy importante la construcción de un prompt adecuado para que la inteligencia artificial nos apoye. Cualquier trabajo más pesado o menos pesado, si no hay un conocimiento de marketing, un conocimiento de objetivo o un cómo desarrollar la tarea en consecuencia, es lo mismo que generar o no un prompt en forma adecuada. Y hacer más eficiente y más fácil. Cuanto más eficiente y más fácil desarrollamos una tarea, mayor capacidad de generar nuevas tenemos y de tomar aprendizaje nosotros mismos de la inteligencia artificial y cómo vamos aprovechando todo esto en una comunicación adecuada con cada uno de los consumidores. Es fundamental. Cada vez los tiempos son más cortos, pasamos de décadas a años y en algún momento serán meses, pero todavía tenemos mucho mutuamente la inteligencia artificial y los profesionales de aprender mutuamente. Y el principal mensaje es que no le tengamos miedo a este cambio tecnológico que puede ser un gran aliado en nuestras vidas. Ahora viene esta parte importante que es compartir para la gente que nos está viendo, para la gente que nos está escuchando. ¿Cuáles serían esas recomendaciones para tener campañas 360 estratégicas, eficaces, buenas y pues que aprendamos un poco de cómo enaltecer nuestros productos? Sí. Entro por el lado de medios y después vamos para el lado de producto y posición. La realidad es que hay que ser lo suficientemente exhaustivo en el análisis y entender cómo la duplicidad de audiencia entre plataformas o incluso entre sí mismas hace que podamos construir el reach adecuadamente. Que no saturemos con frecuencia, que tengamos una diversidad. Pero hay que entrar en profundidad en cada una de las plataformas. Hay algunas que hoy están funcionando más y menos, pero si entramos vamos a encontrar espacios adecuados. Los jueves entre las 10 y las 11 de la mañana sucede algo en determinada plataforma que es más relevante que cualquier otra. Entonces hay que entender esas oportunidades, esos espacios de vínculo y utilizarlos en pos de la penetración de una marca. Y eso pasa sistemáticamente. El tema es tener el tiempo, meterse en profundidad, analizar todas y cada una de las plataformas y la duplicidad entre sí para ser eficiente. Seguramente con muchas individualmente podemos obtener muy buenos resultados, pero la combinación, el mix, siempre va a ser más relevante. Y en ese mismo sentido, cuando nos vamos a producto o cuando vamos a punto de venta, tenemos que continuar con esto. Claro. Sí, definitivamente este análisis exhaustivo viene desde la planeación, ¿no? Con los datos que ya tienes y quieres optimizarlos, ¿no? Y ahí pues, vale la redundancia, y analizarlos. Es tener, más que eso, también tener, regresando a la otra respuesta, ¿no? Que di, equipos muy, muy, muy esenciales para tener una campaña de éxito al final, ¿no? Uh-huh. Que sería, bueno, yo poniendo principalmente por el ejemplo de Tramontina, yo diría que un equipo de compras y logística es esencial para que garantice que el producto esté en tiempo aquí en México, ¿no? Principalmente cuando hablamos de marcas que necesitan traer el producto desde otros países, ¿no? El equipo comercial, ¿no? Tienes tú como profesional de marketing que vender tu campaña al equipo comercial también, y ir con este equipo comercial a tal vez algunos clientes aliados estratégicos grandes para que estén en la campaña contigo, porque es de ahí también que sale mucho la respuesta, ¿no? Al fin de un ciclo que comúnmente vas a analizar en ventas, en retorno de inversión, cualquiera que sea tu métrica, va a ser pues, cuánto vendió, ¿no? Cuánto vendió y cuánto impactó y resultó en ventas. Tener el equipo comercial es esencial y dependiendo de la campaña, pues
tiene una jornada muy amplia, ¿no? Si es una campaña un poquito más chiquita con fases, pues tenerlo eso muy claro. Pero si es una campaña con, no sé, digamos de un año, ¿no? O algo así, ser muy abierto a los cambios rápidos, ¿no? Que puede surgir, porque estamos hablando de un año. Tienes una planeación de medios principales, de tu presupuesto general, de aliados principales, pero un problema bueno que puede pasar es otros aliados comerciales entraren junto contigo y decir, pues quiero el producto de Tramontina en mi tienda, ¿cómo hago? ¿No? Y de ahí estar adaptado para que tengas también buenos aliados como agencias, ¿no? Que puedan operar rápido, ¿no? Las cosas, ¿no? Si bien hablamos de planeación, la agilidad también en este marketing 360 es esencial, ¿no? Exacto, es otra etapa del 360. Desde estar detrás del abastecimiento y saber cuándo va a llegar, de hacer la planificación estratégica, de apoyar al cliente en la construcción de esa venta interna y externa, ¿no? Porque de algún punto uno tiene que generar como marca el sell-in inicial y luego en comunicación construir el sell-out. Y en ese sentido es cerrar ese 360, ¿no? Y trabajar desde el abastecimiento hasta la operación final, sea en cualquier canal, tradicional, moderno, digital, etcétera. Entonces ahí se va abriendo ese 360, cada vez es más grande. Perfecto. Pues algo más que nos deseen agregar. Muchísimas gracias por este conocimiento, por compartir esta experiencia. De verdad que pues va a cambiar la vida no solamente de las marcas, también de la gente, ¿no? Sin lugar a dudas. Amigos, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en otro episodio más de Master of Marketing Latam. Agradecemos muchísimo a Mercado Libre por abrirnos sus oficinas y nos vemos en el siguiente capítulo.